El judaísmo del Nuevo Testamento. Estamos estudiando el tercer evangelio, que es el Evangelio según San Lucas, y ya estamos ahora para revisar el capítulo número 3. Como ya les he dado a conocer, dado que ya hemos revisado los evangelios de Marcos y Mateo, cada uno de ellos tiene una dirección, tiene una razón de su escrito. Y el que busca Lucas es la de proyectar este evangelio y el conocimiento de Jesús y de su misión, cómo va a alcanzar, cómo va a llegar hasta los que en el momento de Lucas y en el momento de Pablo, que son los que conviven juntos y están en el trabajo de esta misión de llevar el evangelio. Los que están encontrando, el lugar donde están encontrando muy buena respuesta es entre las naciones del mundo, entre los gentiles. Entonces el énfasis de Lucas es dar a conocer este evangelio hacia los gentiles, también por obvias razones, también a los judíos que se encuentran en la Galut, es decir, fuera de Jerusalén. Así que Lucas hace ese énfasis. Ahora, lo que significa del escrito de Lucas es que hay una situación histórica, una situación en la que vive nuestro pueblo Israel en aquellos días en los cuales se ha callado la voz de Hakadosh Baruj Hu sobre Israel por más de 300, 400 años. Esto porque no hay más documentación, es decir, se cierra en lo que conocemos como Malaquí, ahí se cierra el consejo de la Torá para el pueblo de Israel. Pero los profetas están acusando constantemente a nuestro pueblo que está distante de Akadosh Baruj Hu, siguen los ritos de la tradición de la Torá, pero están distantes, su corazón está distante del cielo. Y 400 años en que esa voz no se escucha, pues precisamente habla de eso que le está sucediendo a nuestro pueblo Israel. Obviamente tenemos documentos de históricos en esos 400 años, como están lo que sucede con los macabeos durante el siglo tercero, durante el siglo segundo antes de esta era, en las cuales los griegos estaban gobernando sobre la tierra de Israel. A lo que yo me refiero es que no hay, no se consideran como documentos inspirados en el sentido del resto del Tanaj, pero las vivencias de nuestro pueblo allí eran difíciles, eran muy difíciles. Y esto llevaba a la distancia con Akadosh Baruj Hu. El pueblo no estaba viviendo en obediencia plena a los mandamientos. Los líderes de nuestro pueblo tampoco hacían un trabajo genuino, auténtico, para poder llevar al pueblo a tal observancia, sino más bien todo lo contrario, marginaban a todos aquellos que no vivían de acuerdo a la Torá. Es importante tener esto en contexto porque es entendido, de acuerdo a lo que hemos revisado en la sección de la Torah, justamente la que acaba de pasar esta semana, en donde vimos la parashá de Korah. Vimos cómo existe la responsabilidad para los líderes de nuestro pueblo, dado que se puede entrar en transgresión de parte del pueblo de Israel si llegan a ofrecer un servicio extraño en el Mishkan. Luego entonces los líderes, los Kohanim y los Leviim, lo que van a hacer es ser bastante celosos de la forma en la que se va a llevar a cabo el servicio en el Mishkan. Y entonces
van a definir muchas leyes, leyes que precisamente van a evitar que cualquiera del pueblo que no está autorizado quiera intervenir en el servicio a Kadosh Baruj Hu, pues ya han sucedido las muertes como la de Korah y de su gente, lo mismo con Nadab y Abihu. Así que había que tomar cartas en el asunto para que esto no sucediera mucho. Así que tomaron con mucha responsabilidad la autoridad que Hashem les dio a ellos de cuidar que el servicio a Hashem se hiciera de la mejor manera. Pero obviamente los grandes líderes que hicieron toda esta legalización para poder llegar al cumplimiento de los mitzvot, lo hicieron con el ánimo precisamente de evitar que sufrieran las consecuencias de hacer un rito que no está autorizado de parte del cielo. Así que eso los motiva y eso los inspira. Lamentablemente, muchos de los líderes, como se narra entre los hijos de Elí, muchos de los líderes sacan ventaja, sacan provecho de que el pueblo no se puede acercar allí y comienzan a deformar, empiezan a corromper el servicio del templo, comienzan a enriquecerse, comienzan a desvirtuar al pueblo, comienzan a separarlo de Hashem cuando lo que de origen ellos debieran buscar es de unir al pueblo a Hakadosh Baruj Hu, pero más bien los están separando. Esta es la tendencia que va ocurriendo con el paso del tiempo. Aquí justamente llega esta situación, hasta aquí llega esta situación, muchos cientos de años han pasado y en lugar de que los líderes estén acercando al pueblo al servicio a Kadosh Baruj Hu, los están separando, los están marginando. Esta es la situación en medio de la cual se empiezan a presentar. En primer lugar, Juan el Bautista. Ya en el capítulo 2 y en el capítulo 1 hablábamos acerca de la misión, del propósito con el cual Juan el Bautista vino a este mundo. Un ángel habló a Elázar y para que supiera que el niño que vendría de él y de su esposa iba a ser aquel Elías que iba a anunciar, que iba a preparar el momento de la manifestación del Mashiach de Israel. Entonces, está esta situación de la presión del pueblo romano dentro de la cuestión política en la tierra de Israel. Así que hay una crisis religiosa, hay una crisis política y esto cae en completo sufrimiento sobre todo el pueblo. La crisis religiosa está marginando al pueblo de Akadosh Baruj Hu, la crisis política está marginando económicamente al pueblo, así que en función de lo que los líderes religiosos, que recuerde que no todos están, la gran mayoría no está actuando del modo correcto, los líderes religiosos, dada la presión política, están esperando la manifestación del Melech HaMashiach, del Rey Mesías. Les he platicado que el Rey Mesías tiene se va a presentar de una de dos maneras, como el Mashiach ben David o como el Mashiach ben Yosef. Ya en el libro de Mateo estábamos hablando de que finalmente se va a presentar como el Mashiach ben Yosef, que así es como lo presenta Mateo, aunque la gente estaba esperando como el Mashiach ben David. El Mashiach ben David precisamente es un rey, viene a establecer una tríada, que es el rey, el templo y la nación, porque esto es algo que se llevó a cabo por medio de David Amelech. Así que el Mashiach ben David sería una cuestión política que iba a poner en orden a la nación de Israel,
con un rey, con el templo y y con la nación. Así que estaban esperando un rey victorioso. Esto significa que tiene que venir dentro debe de nacer en un palacio, es descendiente de David. David es un rey, entonces debe nacer entre los líderes y los poderosos, entre la clase alta dentro del pueblo. Eso es lo que se espera que suceda como el Mashiach ben David. Sin embargo, como les decía, desde Mateo ya está anunciando que más bien fue un Mashiach ben Yosef. El Mashiach ben Yosef es alguien que también expresa una tríada, y la tríada es Abot, los patriarcas, Torah, que es la instrucción genuina de parte del cielo, y Am, que es una identidad interna, como un pueblo unido. Así que hay estas dos variantes en la forma en la que se va a presentar el Mashiach ante la nación de Israel. Obviamente los líderes religiosos están esperando que venga alguien, que sea alguien que viene dentro de su entorno, dentro de su clase. Ahí es donde esperan que sea el Mashiach ben David. Sin embargo, por lo que ya vimos en los primeros dos capítulos del Evangelio de Lucas, más bien nace entre el pueblo, nace entre la gente común y es rodeado por la gente común, y la gente común es la que va y se, y se presenta y rinde como testimonio del nacimiento de este niño que es Jesús. Entonces, esto es el Mashiach ben Yosef. El Mashiach ben Yosef trae, como Yosef, se refiere a Yosef Azadik en Mitzrayim, se refiere a que estará causando una bendición a las naciones del mundo. El Mashiach ben David es una manifestación de beneficio únicamente a la nación. Por eso incluso los discípulos van a preguntar, ¿vas a restaurar a la casa de Israel, las ovejas perdidas de la casa de Israel? Porque en David Amelech es que se unificaron estas 12 tribus. Por eso es que siempre el pensamiento en aquel tiempo es el Mashiach ben David, más ya se está dando a conocer que es el Mashiach ben Yosef, lo que se está manifestando. Así que justo este concepto es el que te tiene que dar a conocer. El Mashiach ben Yosef es el que quiere difundir perfectamente Lucas, porque va a extender, va a, va a, va a escribir este evangelio precisamente para darle conceptos a lo que está sucediendo, pues las naciones de este mundo están apegándose cada vez más al evangelio, están creyendo más en Akadosh Baruj Hu, y esto está cimentando, está fundamentando cómo es que estos estaba calculado desde el propio ministerio de Jesús. Por eso vamos a ir saltando los versículos a los que voy a dar lectura con este énfasis que yo estoy dando a conocer. El capítulo 3, en el versículo número 6, dice: y todos verán la salvación de Dios. Cuando dice el texto, está el ministerio de Juan el Bautista, está en el río Jardén, está atrayendo al pueblo para que se haga la purificación de sus pecados bajando a las aguas del Jardén. Esto es una práctica para recomenzar, pues si se ha vivido una vida separada de Akadosh Baruj Hu, el bajar a las aguas, siempre que uno baja a las aguas dentro del judaísmo, significa que hay una nueva etapa para nuestra vida. En este caso, una vida espiritual más profunda. Esto es lo que está inspirando y motivando Juan el Bautista. La gente del pueblo está entendiendo lo que sucede con el llamado de Juan el Bautista. Juan el Bautista se considera una autoridad espiritual porque ya era conocido lo que había sucedido con su padre ahí en el templo. Así que se creía que Juan el Bautista era un profeta.
Y aquí Lucas hace énfasis y todos verán la salvación de Dios precisamente para que desde el momento en que Jesús está iniciando su enseñanza, ya está incluyendo a las naciones del mundo. ¿Y quiénes están llegando a él? Los del pueblo, los del vulgo. No están llegando los líderes, incluso él está convocando y mientras está convocando, el resto del pueblo está cayendo en que debe de volverse a Kadosh Baruj Hu, y entre ellos se acercan publicanos y se acercan soldados y comienzan a preguntarle, bueno, ¿qué debemos hacer nosotros para que podamos vivir esta vida que tú anuncias? Y él les dice, pues, por ejemplo, los publicanos le preguntaron, maestro, ¿qué debemos hacer? Él les respondió, no exijáis más de lo que os está fijado, porque los publicanos eran los que recaudaban los impuestos, pero ellos cobraban una, una cuota, que obviamente exigiéndole más al pueblo, para poder numerarlo en la lista de que ya ha pagado sus impuestos. Y ellos se quedaban con ese margen excedente de ganancias que ellos estaban pidiendo. Así que les estaba diciendo Juan el Bautista, no hagan eso porque están extorsionando al propio pueblo, somos parte del propio pueblo. También llegaron soldados y le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Él les contestó, no digáis, no hagáis extorsión a nadie, no hagáis denuncias falsas y contestaos de vuestra soldada, es decir, de lo que se les paga, porque la corrupción estaba a todo lo que da. Así que convenciéndose de qué modo deben vivir, es un modo de vivir en auxilio al pueblo, en ayudar al más desamparado. Y esta es la enseñanza que se está dando a conocer a través de Juan el Bautista. Es una forma diferente de que la autoridad interactúe con el pueblo, porque la mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces, las autoridades religiosas recrudecían su juicio sobre el pueblo y aunque ya estaban, efectivamente, el pueblo también vivía bajo un sufrimiento tanto que se olvidaban cada vez más de Akadosh Baruj Hu, pero los líderes estamos para brindarles la mano a la gente y acercarse a Akadosh Baruj Hu, no para separarlos cada vez más. Si ya de por sí el entorno los separa, los líderes debemos de favorecerlos. Esto es hasta ahora, porque esta es una situación a la cual todavía hoy están expuestos los propios creyentes y el propio pueblo, porque nunca ha faltado líderes que aprovechan su posición religiosa para marginar a los del propio pueblo o a cualquier persona en general, porque no está en congruencia con la forma en la que él entiende la fe y la cercanía a Kadosh Baruj Hu. Entonces, los propios líderes religiosos o las personas religiosas separan y marginan a aquellos que hoy están distantes de Akadosh Baruj Hu. O sea, que la queja y la norma no ha cambiado. Aunque hoy se digan que son los religiosos y los creyentes y que ellos están en lo correcto, mientras iban marginando y separando a los demás, considerándolos como gente inferior, como publicanos, como pecadores, entonces están actuando al mismo modo que los líderes de aquellos días lo hacían. Así que están cortados con la misma tijera. Si hoy Juan el Bautista, si hoy Jesús estuvieran, reclamarían del mismo modo. Así que nosotros no estamos aquí para separar a nadie, sino más bien todo lo contrario, para encontrar el modo de poder acercarlos. Y esto es lo que está enseñando Juan el Bautista. Y algunas personas entre los oyentes le preguntaban si él era el Mesías que había de venir. Él respondió, no, el que viene los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo para aventar su parva, recogerá el trigo en el granero, pero quemará la paja con fuego que no se apaga. Y con otras muchas exhortaciones anunciaba a la gente la buena nueva. Entonces, la buena nueva sería la manifestación de este Mashiach. Como les digo,
este Mashiach ben Yosef, que está para el beneficio de todos. El Mashiach ben Yosef está buscando que todos puedan incorporarse a una relación con Akadosh Baruj Hu. Y hace mucho énfasis en que este Mashiach va a bautizar en Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fuerza que va a permitir precisamente crear un vínculo real, genuino, auténtico entre Hashem y la persona. Esto es lo que anuncia, esta es la buena nueva, que se va a crear un vínculo fuerte, genuino y auténtico entre Hashem y la persona. Porque estaba haciendo mucha falta. Así que entre ellos finalmente va a llegar Jesús y dice que bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma y llegó una voz del cielo diciendo: tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Desde el capítulo número 2, Jesús, cuando se encontraba en el templo hablando con los doctores de la ley, le dio a conocer a sus padres que él estaba en los asuntos de su padre. O sea, Jesús desde temprana edad comprendió su llamado como hijo de Dios. Y esto es lo que va a hacer énfasis Lucas, que Jesús es hijo de Dios, que Jesús desde el vientre materno recibe el Espíritu, pero se confirma públicamente este bautismo, que como les digo, bautismo significa una regeneración, entrar a una postura nueva. Jesús, al recibir el Espíritu Santo, entra a una postura nueva y se revela públicamente que Él es el Hijo de Dios. En este momento se revela públicamente que Él es Hijo de Dios. Repito, Jesús es hijo biológico de José y María. ¿En qué momento pasa a ser hijo de Dios? En el momento en que el Espíritu Santo llega aquí en el bautismo, donde se prepara para ser una nueva persona, con una nueva misión, con una misión que viene del cielo. Este es el significado. Por esta razón es que hasta aquí va a justificar que Jesús es el Hijo de Dios, haciendo una lista de todos sus ancestros hasta llegar a decir que Jesús es hijo de todos sus ancestros e hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Cuando vemos esta lista, pues al final todas las personas en un momento dado venimos a conectar con hijo de Noah, sea de Shem, Ham o Yafet. Vamos a finalmente ser hijo de Noah, hijo de Lamech, hijo de Matusalén, hijo de Noah, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Canaán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Por lo tanto, toda persona viene a ser hijo de Dios, es decir, tiene la posibilidad de recibir el Espíritu Santo, que es el que le va a dar esa convicción de ser hijo de Dios, y tiene una justificación biológica y tiene una justificación espiritual. Está conectando toda su genealogía hasta Adán para poder demostrar que Jesús es hijo de Dios. Es importante este concepto, porque en este término van a entrar todos los seres humanos, hijos de Adán, hijos de Dios. Mateo hace mucho énfasis que Jesús es el Mashiach de Israel. Lucas va a hacer mucho énfasis en que Jesús es hijo de Dios, como todos los demás tenemos la posibilidad de serlo, pero él es el primogénito de esta clase de hijo. A partir de ahí entonces recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a ser la guía de Jesús en todo lo que haga a continuación, porque precisamente el Espíritu Santo es el que va a permitir esta relación, esta conexión genuina entre Hashem y la persona, Hashem y el hombre.
Entonces Jesús lleno del Espíritu Santo, dice el capítulo número 4, Jesús lleno del Espíritu Santo se fue conducido al desierto. Ahí se va a encontrar con el tentador, con el diablo, que es el adversario, que es el enemigo, que como ya les he platicado desde los evangelios anteriores, perdón, es una lucha interna. No estamos hablando de un ente externo, estamos hablando de una lucha interna que está llevando a cabo Jesús. Y esa lucha interna es si eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es complicado que uno pueda entender la magnitud de lo que esto significa. Y uno en un momento dado puede ser confundido. Bueno, me siento hijo de Dios, pero en realidad lo seré. O sea, entra uno en esta confusión, en esta duda, en esta tentación. Y uno puede claudicar de este concepto que le está llegando. Significa que va a poder sobreponerse, va a tener una lucha mental, pero que finalmente va a estar perfectamente convencido de que él es el Hijo de Dios. ¿Quién le ayudó a esto? El Espíritu Santo. Esto es lo que está diciendo el texto. Repite, si tú eres hijo de Dios, se lo repite durante el tiempo de la tentación en el desierto. Más adelante, en el versículo 14, una vez más, Jesús volvió a Galilea guiado por la fuerza del Espíritu y su fama se extendió en toda la región, iba enseñando en sus sinagogas, alabado por todos. Entonces, el hecho de que tenga el Espíritu es lo que hace que sea reconocido por todos donde él se presenta a enseñar, donde él se presenta a dar clase. Justamente dentro de la sinagoga, como el servicio que nosotros tenemos comúnmente ordenado, es la de sacar el Sefer Torah o la Haftarah, de acuerdo a lo que corresponda. Aquí él toma la Haftarah y lee una porción del rollo que dice: el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido, o sea, el Mashiach, es el Mashiach, para anunciar a los pobres la buena nueva. A los pobres se está refiriendo a la gente del pueblo, a la gente marginada. Les va a anunciar la buena nueva. ¿Cuál es esta buena nueva? En la que pueden integrarse al reino de Dios. ¿Cómo pueden entregarse al reino de Dios? Me ha enviado a proclamar liberación a los cautivos y a la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Y les dice, he aquí que se está cumpliendo esto aquí delante de todos. Esto que está anunciando el profeta y que Jesús trae acá, porque es lo que tocaba leer en aquel momento, porque es una rutina que nosotros tenemos año con año, estaba dando a conocer cómo los marginados están a punto de recibir la revelación del Mashiach, y no los letrados, no las autoridades religiosas, sino se lo dará a conocer al pueblo. Ahora, este pueblo es precisamente pobre, marginado, pobre espiritual, porque esas autoridades así lo han producido. Cuando Akadosh Baruj Hu tomó a nuestro pueblo del Mitzrayim, nuestro pueblo vivía en una etapa de caos, en una situación caótica. Ya les he platicado que la etapa de nuestro pueblo y la etapa individual por la cual todos atravesamos son tres etapas, son tres momentos: el momento de caos, tohu, el momento de Torah, que es el momento de orden, y tenemos en tercer lugar el momento del Mashiach. Entonces tenemos caos, orden y la manifestación del Mashiach. Caos, pues habla precisamente de un tiempo en el cual se está viviendo confundido, se vive separado, se vive lastimado, se vive en sufrimiento. Orden es cuando precisamente se le da la oportunidad de, de tener una vida más apropiada, más humana. Esta es la situación que le entrega la Torah a la persona que al tomar la Torah va a salir de su caos y va a vivir una vida ordenada. En eso es lo que se hace falta
para que también se le revelen los momentos de el Mashiach, de vivir una etapa de plenitud. Los líderes son los que van a recibir la Torá, esa orden, como ya les he dado a conocer los Kohanim y los Levín en el servicio del santuario. Entonces los líderes toman esa responsabilidad, pero la corrompen, la deforman. Así que en lugar de causar un orden, todavía siguen trayendo caos. A pesar de que tienen la Torá para causar el orden, siguen trayendo caos, siguen dejando caos al pueblo. No lo están trayendo al orden porque los están separando y los están marginando. Ese no es el propósito. El propósito es acercarlos a Kadosh Baruj Hu. Entonces, por eso es que Jesús, cuando entra en esta temática de que es el Hijo de Dios, él va a tomar con responsabilidad esto que debe ser de origen en las autoridades espirituales, la de acercar al pueblo. Es decir, Hashem nos entregó la Torah para mantener el orden, el acceso espiritual a las personas, para que se conecten con Akadosh Baruj Hu, pero los líderes no lo están permitiendo. Todo lo contrario, están separando al pueblo, están marginando al pueblo. Jesús en su función de hijo está por encima de esas autoridades, porque él es un hijo, es decir, viene de su padre, en este caso Akadosh Baruj Hu, Dios, y sabe que lo que Dios busca no es que el pueblo esté marginado de él, sino más bien que esté cercano. Así que busca romper la fórmula que han establecido las autoridades y busca acercar al pueblo a Kadosh Baruj Hu. Hay normas que las autoridades debieran seguir con el propósito de acercar al pueblo. No lo están haciendo, entonces Jesús viene brincando sobre todas las autoridades y brincándose sobre toda operación, porque él sabe que como hijo ahora puede salvar, puede beneficiar a los que ahora están siendo marginados por las autoridades religiosas. Entonces, esa es su función como hijo, es lo que él entiende. Eso es lo que va a hacer el Mashiach, traer de vuelta a Kadosh Baruj Hu a todos los que son marginados por las autoridades, por lo que se supone debería traer orden, mas no lo hace. Él ve que el reino de su padre está en caos todavía, viene y pone orden trayendo directamente, dice Juan el Bautista, él los bautizará en espíritu, es decir, va a moverlos del estado en el cual han sido marginados por las autoridades y los va a acercar a su padre, a Kadosh Baruj Hu. Esto es lo que va a hacer Jesús. Obviamente, no, las autoridades de Israel no están de acuerdo con ese proceder porque no es lo que han aprendido, porque no es ni lo que la propia Torá ha diseñado según su perspectiva, porque ellos están siempre celosos de que se guarde la ley y el que no guarde la ley queda marginado. Entonces Jesús de pronto viene y brincándose todo lleva a los publicanos y a los pecadores a una posición delante de Akadosh Baruj Hu. Entonces, esto les brinca. Como les dice que esto está ocurriendo aquí y les interpreta, les explica el texto que ha leído. Dice, os digo de verdad que en vida de Eliyahu, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses y hubo gran hambre en todo el país, había muchas viudas en Israel, pero a ninguna de ellas fue enviado Eliyahu, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Es decir, fue a una ajena, a una extraña y no del pueblo de Israel. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos de el profeta de Elisha Hanabí, y ninguno de ellos fue purificado sino Naamán el sirio. Otra vez, recuerda que Lucas está
relacionando, está vinculando el ministerio de Jesús siempre hacia las naciones del mundo. Así que ahora está diciendo, o sea, lo que Jesús está diciendo es, les está siendo quitado este beneficio, este privilegio, porque así ocurrió en los días de estos profetas, Eliyahu y Elisha Hanabí. Se les retiró este beneficio porque no vivían de acuerdo a las órdenes dictadas por Akadosh Baruj Hu. Se les extiende ahora mejor a los ajenos, a los extraños, a los de afuera. Así que obviamente está separando al pueblo de Israel de la bendición y de la relación con Akadosh Baruj Hu. Esto les duele mucho, quieren asesinarlo, pero no pueden hacerlo. Él pasa caminando en medio de todos ellos. Así que estamos en sintonía con lo que estamos, con el plan que Lucas tiene de poder escribir este evangelio, este relato, para que entendamos por qué los gentiles en los días de Lucas y de Pablo, que eran ellos dos pareja de evangelización, estaban acercándose más la gente de las naciones que los propios judíos. Así, justamente porque la ley y las autoridades de nuestro pueblo, entendamos que para nosotros los judíos, la ley, la Torah, los mitzvot, solo pueden ser observados gracias a la interpretación rabínica, gracias a la tradición de cómo nuestros sabios nos han explicado y han enlistado el modo en que debemos obedecer cada mitzvah, cada mandamiento. Y no podemos obedecer ninguna mitzvah si no es gracias a la reglamentación que los rabinos, que los sabios nos han dejado. No hay otra forma de observarlos. No es posible otra instancia. No es posible solo obedecer una mitzvah sin esa explicación que hacen los sabios de nuestro pueblo. Pero no tenemos problemas con eso, no hay sino la buena intención de nuestros sabios precisamente para que nos mantengamos en obediencia. El problema es que ya como no habían gente que siguiera todas esas normas que abundaron mucho de vivir en esa vida de rectitud y mucha gente no podía vivir y guardarlas, pues terminaban siendo señalados como pecadores y por lo tanto separados de Akadosh Baruj Hu y ya no eran aceptados dentro de las sinagogas, sobre todo en las sinagogas más férreas. Así que el pueblo estaba dejando de creer y esto es lo que Jesús está señalando. Es lo que Jesús está señalando. Así que, pero no es el objetivo. El objetivo es acercar al pueblo a Kadosh Baruj Hu. Ve ese desorden Jesús. En Jesús, si el problema está siendo la ley y estas interpretaciones que se hacen de la ley, y están marginando al pueblo de Israel, al pueblo de Hashem, lo está marginando, voy a tomar al pueblo brincando todos estos conceptos religiosos y los voy a colocar en línea con Hakadosh Baruj Hu. Esa es la responsabilidad que tiene como hijo. ¿Y por qué lo puede hacer? Porque él es hijo. Los demás son siervos de Hakadosh Baruj Hu. Jesús es hijo. Él es el heredero del reino de Akadosh Baruj Hu. Por lo tanto, las leyes que le rigen al pueblo, dado que viene de siervos, no le aplican a él porque él es hijo. Y de igual modo, si él brinca hacia acá a todos los demás, se constituirán al bautizarlos en el Espíritu Santo, los va a constituir también en hijos, en herederos de Akadosh Baruj Hu, y ya no estarán sujetos a esta servidumbre. Esto es lo que está
revolucionando Jesús en aquel tiempo, por eso lo quieren matar, por eso él tiene ese poder y es respaldado por el cielo, por eso se ven tantos milagros producidos sobre gente que está endemoniada, sobre gente que está enferma como la suegra de Simón, numerosas, gente de numerosas enfermedades. Incluso cuando los endemoniados nombran otra vez, él es hijo de Dios. O sea, ¿por qué él tiene esta autoridad? Porque él es hijo de Dios. Y para demostrar que puede hacer este brinco, que puede hacer ese traslado, en orden tenían que estar en medio con la Torá y en orden. Los líderes debían de mantener el pueblo aquí, pero cuando el pueblo no está obediente, lo separan y lo vuelven al caos, lo margina. ¿Qué hace Jesús cuando viene y entiende su posición como hijo de Dios? Va a esta gente, no se mantiene en orden porque al estar en orden está sujeto a esta situación, se mueve hacia los publicanos, hacia los enfermos, hacia los endemoniados que necesitan ser restaurados, los levanta y los lleva a esta posición que es la posición del reino, que es la posición del Mashiach. Y no solamente lo hace, obviamente lo está haciendo con los judíos porque está en Jerusalén, está en Galilea, o en Israel me refiero, pero Jesús aclara, porque Lucas hace ese énfasis. Está físicamente ayudando en este momento a los de Israel, pero en el versículo 42 al 44, al hacerse de día salió y se fue a un lugar solitario. Cuando la gente que lo andaba buscando llegó donde él, trataron de retenerle para que no les dejara. Pero él les dijo, también en otros pueblos tengo que anunciar la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Del reino de Dios, que está llevando a esta gente separada y marginada por lo que por los que debieran de mantener el orden de ese pueblo, los están marginando. Él, la buena nueva es que los está integrando al reino de Dios. No solamente está integrando a los pecadores de entre los judíos al reino de Dios, sino que también a otros pueblos, es decir, a otras naciones, las va a integrar a este reino de Dios. E iba predicando por las sinagogas de Judea. Entonces comienza su movimiento hacia Judea, hacia todo el sur de la nación, donde están la mayoría de los judíos más creyentes. Así que Lucas, siempre considerando que el ministerio de Jesús ha incluido a las naciones del mundo. ¿Por qué? Porque las propias naciones del mundo están marginados de este orden de la Torá. Están marginados, están separados. No están contemplados aquí. Solamente están contemplados si se mantienen en el orden de la Torá. Porque si un extranjero, como dice la Torá, si un extranjero vive entre ustedes, también estará dentro del guardar la Torá, del guardar la ley. Es decir, mientras esté aquí en orden, e incluso el extranjero tiene cabida. Pero si están siendo marginados, los propios judíos que no viven de acuerdo a la Torá, cualquier otra persona que no vive de acuerdo a la Torá, como son el resto de las naciones del mundo, también a ellos les llegará la buena nueva de llegar al reino de Dios, de brincarse, como decimos nosotros, esto de la ley, de esto del orden. Así que continúa haciendo milagros, sanando paralíticos, sanando enfermos. Justamente para entender cómo es que Jesús tiene esta autoridad, dado que es hijo, es alguien que está apoyando a su pueblo. Cuando ve que las autoridades no están haciendo el trabajo que les fue ordenado hacer.
Él viene a este mundo y encuentra que, que todo está en caos, que todo está en caos, que no se está siguiendo las leyes del reino de Dios, razón por la cual Hashem los dejó a ellos a cargo, pero no lo están haciendo. Ve la desesperanza de la gente y busca acercarse a ellos como hijo. O sea, él es el heredero, tiene todo derecho de hacer lo que le venga en gana, lo que se le antoje. Entonces, a partir del versículo 21, los escribas y fariseos empezaron a pensar, ¿quién es este que dice tales blasfemias? Recuerde que para ellos tendría que ser un Mashiach ben David, tendría que venir dentro de sus propias filas, pero no viene por allí, viene de parte del pueblo y favorece al pueblo al cual ellos han marginado. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Sí, efectivamente, eso es una razón. Sabiendo Jesús lo que pensaban, les dijo. ¿Por qué sabe lo que pensaban? Porque es el sistema. El sistema es este. No hay otro. Se entiende muy bien lo que un líder religioso hace. Un líder religioso hace, por egoísmo, separa a todos los que no viven de acuerdo a sus normas. Y punto. Y aún en la actualidad sucede. Hoy un líder religioso, una religión, una determinada denominación espiritual, si no estás con él, te margina, te separa, te acusa, te anula, te mete en su caos de acuerdo a su perspectiva. No hay más que un pensamiento lineal. Si no se somete a las cosas que yo digo, no está correcto. Eso es lo que está señalando Jesús, mas no es así. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te quedan perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre es un término para el Mashiach, es un término que Jesús adopta porque es Hijo de Dios y está en favor de la humanidad, es el Mashiach, pero también representa a cualquier persona que, que se sienta dentro de este término, lo puede ocupar perfectamente. Es decir, así como lo hace Jesús, lo puede hacer cualquiera, si tiene la fortaleza, si tiene la convicción. Entonces dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Es decir, el respaldo de Hashem viene a Jesús precisamente para demostrar que la posición de estas autoridades religiosas está equivocada. Así que Hashem viene, sana a la persona para a todas luces dar testimonio de que lo que Jesús está dando a conocer viene de parte del cielo. Entonces se levantó delante de ellos, tomó la camilla en la que yacía y se fue a su casa alabando a Dios. El asombro se apoderó de todos y alababan a Dios. Y llenos de temor decían, hoy hemos visto cosas increíbles. ¿Por qué? Porque esto no es algo que tenga explicación. Simple y sencillamente no tiene explicación. No hay palabras con las que yo pueda explicar qué es lo que ha sucedido. Solamente sucedieron. Lucas da testimonio, lo investigó, es notable la fuerza espiritual de Jesús, y aquí se menciona que cualquiera puede llegar y tener esos alcances. 31, versículo 31, capítulo 5. Les respondió Jesús cuando le acompañaban, pues recuerde que él se movía entre los pecadores. No necesitan médicos los que están sanos, sino los que están mal. No he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores. Sí, Jesús viene a abrir nuevas vidas de aquellas personas que han sido marginadas. Entran al reino de Akadosh Baruj Hu. Entonces le dicen, oye, Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y recitan oraciones?
igual que los perushim, que los fariseos, pero los tuyos no se privan de comer y beber. Jesús respondió, ¿podéis acaso hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Días vendrán en que les será arrebatado el novio, entonces ayunarán cuando lleguen esos días. Dijo entonces esta parábola, nadie rompe un vestido nuevo para echar un remiendo a uno viejo, porque si lo hace, desgarraría lo nuevo y al viejo no le iría el remiendo del nuevo. O sea, lo que está sucediendo es completamente nuevo. Nadie echa tampoco vino nuevo en pellejos viejos, porque si lo hace, el vino nuevo reventaría los pellejos. Recuerde que son las pieles de los animales los que servían a manera de cántaros para hacer fermento del mosto, para hacerlo vino. El vino se derramaría y los pellejos se echarían a perder. Hay que echar el vino nuevo en pellejos nuevos. Nadie después de beber el vino añejo quiere del nuevo, porque dirá el añejo es el bueno. Entonces aquí lo que Jesús está diciendo es que se está rompiendo el molde, se está rompiendo la estructura hasta ahora conocida. Y no se va a hacer un ensamble, no se va a asociar lo uno a lo otro, es completamente nuevo lo que está ocurriendo. Y por eso es que Jesús dice, a ver, ¿por qué todos están guardando de acuerdo a las tradiciones y las costumbres de las fechas, los días que corresponden? Y de pronto los discípulos de Jesús no están obedeciendo esas costumbres que, que tienen años, cientos de años observándose. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? Se responde, porque Él es el Hijo. Él es el Hijo, el heredero de este reino. Los súbditos son los que obedecen las leyes. Las leyes no rigen para los hijos. Él es el heredero del reino. Él puede establecer nuevas leyes, nuevos decretos. Él puede abrir un espacio en el cual se diga, a partir de aquí no rigen las leyes, o no rigen para ti, no rigen para mí, ahora tú estás conmigo, ya no te rigen las leyes a ti, porque Él es el heredero del reino. Eso es lo que hace un rey, hace decretos. Y Hashem le dio precisamente a Jesús este decreto para ayudar a los pobres, y por eso viene el respaldo de todas esas maravillas y todos esos milagros y curaciones que Jesús te está haciendo, que Jesús está llevando a cabo. Así, está separando completamente, no está en las costumbres, está en la buena nueva, que Jesús como hijo en este reino simple y sencillamente restaura a los marginados a una relación con Akadosh Baruj Hu, los toma y los lleva a un espacio donde estas normas ya no tienen poder sobre ellos. Así, otra vez entra un concepto más. En cierta ocasión, cruzando un Shabbat por sus sembrados, la fuerza del Shabbat dentro del judaísmo es muy fuerte. Entonces viene este tema. En cierta ocasión, cruzando un Shabbat por sus sembrados, sus discípulos arrancaban espigas, las desgranaban con las manos y se las comían. Algunos de los perushim fariseos dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito en Shabbat? O sea, no es correcto de acuerdo a las leyes y normas del Shabbat. Ya les digo, el Shabbat es una mitzvah y los jajamim nos han dicho cómo debemos obedecer las mitzvot, y en parte esto que están haciendo es incorrecto. Jesús les respondió, ni siquiera habéis leído lo que hizo David cuando sintieron hambre él y los que lo acompañaban, cómo entró a la casa de Dios, al templo, al Mishkan. En ese tiempo no estaba en Jerusalén, y tomando panes de la presencia, que no es lícito, de acuerdo a la ley, no es lícito comer, sino solo a los Kohanim, y eso es cierto. Ahora lo vimos en esta parashat que acaba de pasar. Está prohibido que cualquiera de ellos deguste, según la ley, según la Torah, eso está prohibido. Mas comió él y dio a los que lo acompañaban. Y añadió, el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat. Entonces, porque cualquier persona que ya está en la posición correcta como Hijo del Hombre, es decir, representando a Hashem en esta tierra, está en conexión con el cielo,
las leyes de orden ya no rigen sobre él porque él está por encima, ya es heredero. Si David Amelech y su gente pudo comer de lo que no es posible según la ley, ¿esto qué significa? Que en realidad la ley solo estuvo para mantener en orden y precisamente que aprendiéramos a causar y provocar la entrada de todos a Hakadosh Baruj Hu, mas sin embargo no se está produciendo. Y el ejemplo claro es este. Los Kohanim le dicen al David, si tú te has guardado de todo esto, tú puedes bien comer y pueden comer también tus sacerdotes, perdón, tu gente que te acompaña. Incluso de allí se toma lo de la espada de Goliat. Entonces, esto es para que podamos entender que la ley, la ley es para los que están lejanos, pero para los que están cercanos a Kadosh Baruj Hu, la ley pasa a un segundo término. La ley solo es para los que están alejados genuinamente de Kadosh Baruj Hu. Y ahora, en Jesús, él lo que está haciendo es acercar a la gente. Y bien lo dice, el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat, es decir, el Señor está por encima del Shabbat. Está por encima del Shabbat, el Hijo del Hombre. Las leyes no le rigen, porque nunca el propósito de la Torá fue la de separarnos de Akadosh Baruj Hu, sino la de acercarnos a Akadosh Baruj Hu. Entonces, todo todo el que ya está cercano, ya no necesita las leyes porque ya está hecho cercano a Hashem. Por eso dice, él es Señor del Shabbat, es amo del Shabbat, él traspasa el Shabbat. Así entonces se repite. Otro Shabbat entró Jesús a la sinagoga y se puso a enseñar, y había allí casualmente un hombre que tenía la mano derecha seca. Los escribas y fariseos estaban al acecho por si curaba en Shabbat para encontrar de qué acusarle. Pero él, sabiendo lo que pensaban, pues les digo, si todo judío sabe lo que está sucediendo aquí, para encontrar en qué acusarle, pero él, sabiendo lo que pensaban, dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte ahí en medio. Él se levantó y se puso allí. Entonces Jesús les dijo, quiero preguntaros si en Shabbat es lícito hacer el bien en vez de hacer el mal, salvar una vida en vez de destruirla. Entonces, mirándolos a todos, le dijo, extiende tu mano. Él lo hizo y quedó restablecida su mano. Pero ellos se ofuscaron y deliberaron entre sí qué harían a Jesús. O sea, ¿por qué? La actitud de todos los líderes religiosos es la de castigar a los que violan flagrantemente la ley. Jesús lo está haciendo. Van a buscar castigarlo, van a marginarlo y como está causando un revuelo y está apartándolos a él de su autoridad, entonces pues van a tomar medidas drásticas para con él. Finalmente va a elegir a sus discípulos. ¿Por qué va a elegirlos? Precisamente para que se le dé continuidad, como cuando Moshe Rabenu eligió a los 70 ancianos y de su espíritu le fue compartido a esos 70 ancianos y ellos comenzaron a profetizar. Ahora Jesús, al seleccionar a estos hombres que los eligió después de un momento de tefila de oración, lo mismo que pasó con Moshe Rabenu y esos 70, los ha elegido precisamente para que tengan el espíritu. ¿Para qué que tengan el espíritu? Para que puedan realizar las mismas obras y tener la captación que Jesús ha tenido hasta ese momento. Y ha llamado a todos y cada uno de los 12 para que formen parte de la misión que se tiene que llevar a cabo, aun cuando se va a mencionar entre ellos a Yehudá Lecriot o Judas Iscariote, que fue el traidor. Bueno, todos ellos van a formar parte de una misión y una función específica. Esto es entonces lo que se menciona de el Evangelio de Lucas. Hasta aquí vamos a llegar hoy. Es importante que tengamos muy claro
que todo lo que Lucas está haciendo es dar a conocer cómo los de las naciones, los no judíos, también están entrando en su época, están entrando a las buenas nuevas, al reino de Dios, junto con aquellos que han sido marginados. Esto Jesús lo estableció desde el principio de su ministerio, y, y está aclarando perfectamente que lo que Jesús está haciendo, lo está haciendo como Mashiach ben Yosef. Como Mashiach ben David sería otra función, pero como Mashiach ben Yosef precisamente está favoreciendo a todos e introduciéndolos a un nuevo reino. Un nuevo reino donde, al estar cercanos de Akadosh Baruj Hu, están por encima de toda la revelación que llegó a través de Moshe Rabbeinu. Es algo, a veces, para nosotros los judíos, es algo muy, muy difícil de procesar. Sin embargo, también entendemos algo. Al estar viviendo en la disciplina de la Torá, y, 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 y aun cuando estemos viviendo en la disciplina de la Torá, nunca hemos tenido la oportunidad absoluta de guardar todos y cada uno de los mandamientos. Nunca ha habido un solo momento en la historia de nuestro pueblo en que podamos observar al pie de la letra cada uno de los mandamientos. Nunca ha sido posible. Hoy mismo en día no es posible. No tenemos el templo. No tenemos el templo. O sea, todo judío tiene claro la disciplina de la Torá a la cual tiene que estar sujeto. Y aun cuando tenga todo el interés, la intención, la kavaná de obedecerla, no podemos hacerlo porque nunca ha habido las circunstancias totales para poder llevarlo a cabo. Estamos atados de manos para mantener una relación con Dios por la ley, porque no podemos hacerlo. Nunca se ha logrado. Así que cuando estamos genuinamente interesados en agradar a Hashem, en alcanzar a Hashem, en mantener una relación con Hashem, y de pronto se da a conocer que gracias al Espíritu viniendo sobre la persona, adoptando este concepto de hijo de hombre para ti, encuentras que existe esta posibilidad de acercarte a Hashem ajena a la ley, donde ya se ha demostrado que no se puede cumplir porque no ha habido nunca ni un solo segundo en que se pueda llevar a cabo la observancia de toda la ley. Estoy hablando de todo el pueblo, no de uno en particular, de todo el pueblo, porque es una obligación de todo el pueblo guardar todos los mitzvot, pero nunca ha habido las condiciones para que esto se lleve a cabo. Nunca, desde tiempos antiguos hasta tiempos actuales, no ha habido esa posibilidad. ¿Y esto qué significa? Que aunque hoy en día se pudiera abrir la oportunidad de poder hacerlo, sabemos que no puede ser posible. Y aparte, porque nuestra propia condición humana, si alguno no está de acuerdo con mi forma de pensamiento, lo separamos. O sea, también eso nos impide. Así que de pronto encontrar esto es una buena noticia, de pronto encontrar que yo puedo mantener un apego a Hashem, una cercanía a Hashem completa, absoluta y total por el hecho de recibir el Espíritu Santo, es esa nueva condición, esa nueva forma de vida, Baruch Hashem. Bueno, esto es lo que ha redactado para nosotros hasta el capítulo número 5, el Evangelio de Lucas. Bueno, por el momento es todo. Nos vemos para la próxima. Shalom.